Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a terminar con la reparación de una lavadora. En este video vamos a ver cómo terminar con la reparación de una lavadora Whirlpool que no nos está exprimiendo. Ya le hicimos la recalibración y aún así no nos está exprimiendo, sigue sin exprimir, ¿ok? Como pueden ver, al principio empieza a funcionar normal, si lava, pero no exprime. Vamos a ponerlo en la función de exprimir. Ahí está. Y le vamos a dar inicio. Ok, esta reparación lo puse en dos videos. En el video anterior que mostré cómo recalibrarla, los principales puntos que hay que revisar. Y en este video para que no se alargue tanto, para que el video no sea tan largo. Ahí ya activó lo que es el seguro de la tapa, está sonando lo que es la bomba. En el primer video habíamos escuchado que empieza a hacerlo y empieza a mover lo que es la tina, pero solo la mueve un poco y hasta ahí queda, ya no hace nada más. Ahorita vamos a ver qué falla hace. Les recuerdo, esta lavadora ya la calibramos en el video anterior y sigue con la misma falla, ya que hay muchas personas que me dicen que ya la calibraron y siguen con el problema entonces esta es la segunda opción que tienen cuando el artículo no está exprimiendo. Y no voy a pausar el video para que podamos ver todas sus funciones completas, todo lo que hace. Hay que tener un poquito de paciencia. Les recuerdo amigos, esta es una lavadora muy buena. El único detalle que tiene que estar totalmente automática. Tiene que tener las llaves de agua con agua, el tubo de su desagüe. Tiene que estar totalmente instalado en un contacto que esté fijo, nada de extensiones. La variación de voltaje, los falseos, la falta del agua hace que el artículo empiece a detectar problemas y es por eso que se empieza a bloquear, a dejar de hacer funciones. Entonces esta es una lavadora que tiene que estar totalmente conectada. Ahí como pueden ver ya llevamos 2 minutos y medio casi en el video y el artículo pues no se mueve. Aún así no lo voy a cancelar, voy a esperar un momento más para ver qué hace, para que ustedes puedan ver si es lo mismo que les hace a ustedes. Lo único que escuchamos es la bomba del desagüe, pero fuera de ahí no nos está haciendo nada. Sigue sin moverse. Al parecer todo marca bien. El seguro de la tapa marca que estamos en la función de drenado y exprimido, pero la tina no se mueve. Okay, ya vamos casi para los 4 minutos. Ok, no quiero pausarlo para que ustedes vean qué hace, qué no hace. Como pueden ver, ahí ya el tiempo del exprimido ya acabó. Me marca el LED de listo. El de la tapa ahorita se va a desbloquear. Y simplemente no exprimió. Simplemente la lavadora no exprimió. Entonces esta es la falla que tenemos con este artículo. Es una falla muy común y es una falla muy fácil de reparar. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, hay que esperar primero que se desbloquee. Una vez que se desbloquee ya levantamos la tapa y la cerramos, normal. Ok, y lo segundo, hay que desconectar el artículo. Vamos a esperar unos segundos nada más que se desbloquee.
Ok, les recuerdo, ya teníamos un video de este modelo donde se recalibró y la falla seguía. Bueno, mientras ahí está, ya se desbloqueó. La tapa ya la alzamos. Por lógica, todo normal. Si lo vuelvo a poner a exprimir, vuelve a hacer lo mismo, no exprime. Ok, vamos a pasar en la parte de atrás. Aquí yo ya le quité la tapa de metal, lleva una tapa de metal en la parte de arriba. Tiene conectado todos sus arneses. No hay uno que esté zafado, no hay uno que esté desconectado o tenga algún falseo. No, yo ya lo revisé, todo está perfecto. Y el problema de esta lavadora, y lo encontramos aquí, en esta piececita. En esta pieza color negra que tiene dos tornillos con el cable azul, rojo y gris. Ok, vemos que tiene dos conectores. Y lo único que vamos a hacer es con un cable. Vamos a hacer un puente. Vamos a desconectar los dos arneses y les vamos a conectarlos entre sí con un pedazo de cable que estén peladas las puntas. Ok, antes que nada acuérdense que tienen que desconectar el artículo para poder hacer ese puente. Lógicamente tenemos corriente y pues les podría dar algún toque, alguna descarga eléctrica. Entonces hay que desconectar el artículo. Desconectamos los dos arneses, les ponemos el puente y la probamos de nuevo. Ok, voy a sentar un momento el celular para poder hacer el puente, ya que estoy grabando con una mano. Voy a tratar de ponerlo. Ok, ahí yo ya desconecté el artículo. Zafé un arnés. Y ahí tengo los dos arneses zafados. Como pueden ver, aquí está el cable. Y ya le coloqué el puente de uno a otro directo, sin que la pieza se conecte. Ok, vamos a volver a conectar el artículo. Como pueden ver, está apagado. Aquí tenemos el puente, todo está normal. Y ahora vamos a volver a poner en el mismo ciclo, drenado y exprimido. Y vamos a presionar inicio. Ahí ya nos está activando el seguro de la tapa, que eso lo hacía normalmente. La bomba de desagüe ya encendió. El artículo sigue sin hacer nada, no hace ningún ruido, no gira, no nada. Vamos a darle un tiempo para ver qué es lo que hace. Como podemos ver, ahí el artículo está centrifugando. Y así de fácil, amigos, es como podemos reparar nuestra lavadora Whirlpool que no exprime. Ahí está exprimiendo sin ningún problema. Sin ningún problema. Alcanzan a ver, tiene fuerza. Está endrenado, el mismo ciclo que pusimos. Todo perfecto. ¿Cuál es la única falla que teníamos? Es el interruptor que lleva en la parte de atrás, que es el que puenteamos. Ojo con esto, ese interruptor no se daña por sí mismo. Ese interruptor es un seguro que sirve, que evita que el artículo golpee. Si le pusimos de peso de más o el artículo está desnivel y se mueve, por decir que hagamos esto, después las tinas nos van a golpear. Y ese es un seguro que una vez que la tina golpee,
pues protege el artículo para que no se siga golpeando. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es cerciorarnos que tenga el nivel correcto, que esté totalmente nivelado, que no nos excedamos de peso, que el artículo no golpee. Porque si golpea, pues por lógicamente, como ya tenemos directo la pieza, va a estar golpeando muy fuerte. Pero en este caso veo que el artículo está totalmente centrado, no tiene ningún problema de contrapeso y ahí está exprimiendo perfectamente. Ok, amigos, vamos a pasar a la parte de atrás y como pueden ver, ahí tenemos nuestro puente. Ok, si no quieren dejarlo así, pues lógicamente está feo y puede tener algún falseo, pueden cortar los cables y empatarlos entre sí. Los tres cables los amarran, los pelan los tres y los amarran, y con eso ya no van a tener ningún problema. Ok, bueno amigos, espero que les sirva, que les sea muy útil, que les funcione. Es muy fácil, inténtenlo, les aseguro que no van a tener ningún problema. Ok, si les gustó el video o si les sirvió, denle like, suscríbanse a mi canal. Si tienen alguna duda, déjenme su comentario y yo trataré de responderles lo más pronto posible. Ok, muchas gracias, hasta luego.